por lo que no conocemos el perfil. Por lo tanto, aquí tenemos en la ecuación, utilizando un factor m, para transformar entonces el momento flector en carga axial. Lo mismo respecto a y. Acá tenemos que multiplicar al factor m y un factor u. En la norma anterior había una tabla asimismo donde nos daba los valores de u, pero para la mayoría de los perfiles u es cercano a 2, sí, es bastante cercano a 2. Por lo que aquí nos dice, fíjense, que siempre debemos tomar igual a 2 el valor de u. Mientras que los valores de m vamos a tener en la tabla 5,2. La forma de utilización de la tabla para los valores de este coeficiente tenemos aquí por columnas. Entonces, en esta primera parte sería para un FY de 36, KSI o kilolibras por pulgada cuadrada. Y acá en el otro lado tenemos para un FY de 50. Entonces, dependiendo del valor de la longitud efectiva, por ejemplo, si tenemos 14, para un FY de 36, el valor de M es 1,8. Si fuera un FY de 50, para 14, el valor de M sería 1,7. Esto en la primera iteración o primera aproximación, como tenemos aquí en la tabla. Sí, es la primera iteración. De ahí para la segunda iteración o la aproximación subsiguiente, ahí ya con la primera iteración ya podemos establecer qué perfil es el más adecuado. Entonces, por ejemplo, si nos hubiera dado un W12 para un KL de 14, por ejemplo, el M para la siguiente iteración sería 1,6. Entonces vamos a ver en el ejemplo cómo funciona esta tabla para la selección de los perfiles. En este caso estamos diseñando vigas columnas, es decir, elementos estructurales que están sometidos a compresión y a flexión. En este problema nos dice que seleccione la sección W más ligera para ambos métodos, el RFD y ASD. Para los siguientes datos, FY tenemos de 50. La longitud efectiva tenemos iguales respecto a los dos ejes de 16. También hay problemas en el libro que puede dar diferentes valores. Entonces recuerden que aquí, si tenemos refuerzos con respecto al eje débil, ahí las longitudes efectivas van a ser diferentes. En este caso son iguales. Luego tenemos el valor de la carga axial. Tenemos un grupo de valores para el método LRFD y asimismo un grupo de valores para el método STD. Entonces, en el método LRFD tenemos la carga axial de 244, el momento respecto al eje X de 200 kilolibras-pie y el momento respecto al eje Y de 47 kilolibras-pie. Nos dice asimismo para el método ASD y C sub B nos está dando de dato de 1, mientras que los coeficientes de modificación del momento tenemos en 0,85. Acá tenemos entonces los datos. Por ejemplo, en los problemas resueltos en el libro, vamos a tener aquí limitado el perfil. Nos dice, por ejemplo, seleccione un W12, un W10, un W14. Pero aquí yo he puesto los datos de tal manera que nos dé un caso más general, un caso más real. Es decir, vamos a seleccionar en forma general un perfil W. Por lo tanto, acá, fíjense en la solución para el método LRFD. En el enunciado nos está diciendo de acuerdo a los datos, como tenemos estos valores, recuerden que esto sería para ladeo impedido. Mientras que si nos diera MLT, ahí es para ladeo permitido. Pero como les había mencionado, nosotros vamos a utilizar únicamente para ladeo impedido. Por eso que aquí tenemos
B1 respecto a X y respecto a Y igual a 1. Y B sub 2 sería 0. Entonces, les decía que esto nos damos cuenta por los términos que nos está entregando de dato el problema. Esto es la DO impedida. Entonces, vamos a tener aquí la carga axial equivalente de acuerdo a la ecuación. Vamos a la primera iteración. Entonces, tenemos de dato la longitud efectiva de 16. Entonces, vamos a la tabla. Con FY de 50, KL de 16. Para la primera iteración, M va a ser 1.6. Entonces, reemplazamos acá en la ecuación. Sería entonces el P sub U 244. Dato del problema. El momento respecto a X 200, el valor de M, como vimos en la tabla, 1.6, más 47, el momento respecto a Y, el valor de M, 1.6, estamos reemplazando aquí en la ecuación, y U es siempre 2. Tenemos la carga axial equivalente. Entonces, al momento de sacar este valor, es como que tuviéramos solo una columna. Entonces, el efecto de la flexión estamos transformando a carga axial. Entonces, si tenemos este valor de carga axial, para columnas habíamos visto la tabla 4.1. Vamos al manual en la tabla 4.1. Entonces necesitamos una carga que soporte el elemento estructural de 714.4 kilolibras. Entonces aquí vamos buscando para un KL de 16. Por ejemplo, el 14 por 145 soporta en el método del RFD 1620. Entonces estamos todavía bastante lejos. Estamos 714. Entonces aquí, por ejemplo, el 14 por 82 soporta una carga de 698. Entonces está menor a lo que necesitamos. El perfil que le sigue más grande sería para 16, el 14 por 90. Para el método del RFD, soporta una carga de 978, que ya es mayor que 714. Entonces colocamos en nuestra lista de perfiles. Porque como les decía, aquí habíamos puesto que seleccionar un perfil W. Por eso entonces hacemos nuestra lista de perfiles para seleccionar el más liviano. Vamos al W12. En el W12 para un KL de 16, tenemos el 12 por 79 que soporta una carga de 781. Mientras que el 12 por 72 soporta una carga de 710. Entonces, esto es menor que 714, por lo tanto quedaría el 12 por 79. Mayor que 714 la carga requerida. De aquí vamos al W10. Asimismo, para KL de 16. El 10 por 77 soporta una carga de 684, entonces es menor que lo que necesitamos. El 10 por 88 soporta una carga de 789, entonces sería mayor que 714. Va en nuestra lista de perfiles. Entonces, cuando ya hay cambio del peso, entonces ahí ya podemos parar en cuanto a colocar los perfiles en la lista. Porque fíjense que aquí estamos cambiando primero de 82, del 14 por 82, a un peso de 72 acá. Y de aquí se vuelve a incrementar. Por lo tanto, ahí ya no hace falta poner más perfiles. Entonces, fíjense que trabajamos con el más liviano. Recuerden, el más liviano es el más económico.
Realizamos la comprobación. Del 12 por 72, entonces en tablas de propiedades tenemos el área, las inercias, L sub P, L sub R en la tabla 3.2, lo que habíamos visto en vigas, el momento plástico para el método del RFD y el BF. El factor de flexión. Entonces acá fíjense que estos valores seguirían siendo los mismos. Y aquí P sub R aplicando la ecuación, como B sub 2 de 0, quedaría aquí igual a P sub NT, quedaría igual a 244 kilolibras. Luego, como ya sabemos de que el perfil, el 12 por 72, tiene una carga nominal de 710, ese valor sería P sub C. Por lo tanto, P sub R para P sub C, 244 para 710, tenemos que es mayor que 0,2. Por lo tanto, utilizamos la ecuación de interacción, la H11A. Luego calculamos la carga de la resistencia de pandeo de Euler, ¿no? Aplicando la ecuación, tenemos pi cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia respecto a x para la longitud efectiva. Como tenemos en pies, aquí estoy multiplicando por 12 para transformar las unidades al cuadrado. Lo mismo respecto a y, aquí utilizando la inercia respecto a y. Luego tenemos el valor de b sub 1, x, que va a ser igual a 0.85 para 1 menos 1 por P sub R 244. Y acá ya tenemos calculado la resistencia de pandeo de Euler. Y nos estaría dando 0.897. Entonces, como este coeficiente, de acuerdo a la norma, no puede ser menor que 1, aquí estoy cambiando a 1 el valor. Respecto a Y, sí nos da mayor que 1. Entonces, está cumpliendo lo que dice la norma. Reemplazando entonces en la ecuación, vamos a tener P1X 1 por 200 y el momento requerido respecto de Y, tenemos 1.013 por 47. Sacamos acá los momentos nominales. Para respecto a X tenemos en la zona 2, entonces vamos a tener C sub B, que es 1 por el momento plástico 405, menos el BF, por L sub B, que es 16, menos el L sub P. Tenemos el momento nominal. El momento respecto a Y es más fácil, directamente de la tabla 3.4 tenemos el momento plástico. Reemplazando en la ecuación de interacción, tenemos aquí que sale mayor que 1. Por lo tanto, el perfil no aplica. Como estábamos en el W12 por 72, estábamos realizando la comprobación. Aquí debemos revisar los dos listados de los perfiles, porque fíjense que aquí tenemos en el segundo listado, tenemos que el perfil que le sigue al 12 por 72 sería el 14 por 82. Sin embargo, del listado anterior, fíjense que tenemos el 12 por 79. Aquí me parece que no revisamos este valor del M para la aproximación subsiguiente. Entonces, fíjense que aquí, como estamos utilizando el perfil más liviano, ya sabemos que el más liviano en la primera iteración sería el W12. Por lo tanto, para la segunda aproximación, vamos a la tabla. Y para FY de 50, el K por L 16. Para el W12, entonces sería el valor de M15. Tal vez alguna pregunta.
Inge, de la parte que estaba arriba, el valor de U siempre va a ser 2. Sí, el valor de U siempre es 2. Como les decía, aquí en la norma, en la nueva norma han simplificado, porque en la norma antigua había una tabla para el coeficiente U, pero casi todos eran bastante cercanos a 2. Entonces, por eso está simplificada aquí ya en la actualización de la norma. Entonces, acá les explicaba de que al menos deberíamos hacer 2 iteraciones para no tener luego que estar cambiando mucho de perfil, porque si no realizamos las 2 iteraciones, entonces vamos a tener de que es posible que el perfil salga sobredimensionado o también que no resista. Aquí como vemos en la primera iteración ya nos da de que no resiste. Entonces les decía que cambiamos al que le sigue en peso. De los 2 listados que estamos haciendo acá de los perfiles, porque esto sería para la segunda iteración, tenemos el que le sigue en peso sería el 12 por 79, que es más liviano que el 14 por 82. Realizando la comprobación de igual manera, utilizando las ecuaciones, vemos aquí la ecuación de interacción 0.9244. Entonces quedaría seleccionado el 12 por 79. Tenemos que aquí el momento plástico es mayor, como es un perfil más grande. En el método ASD, Inge, una pregunta. sí, ¿Cómo determinamos el segundo listado? ya. En el primer listado de perfiles estábamos utilizando el valor de M de 1,6. Al reemplazar en la fórmula de la carga axial equivalente nos dio 714.4. Ya. Ahora, en la siguiente iteración volvemos a aplicar la fórmula. Únicamente que aquí ya como sabemos que el más liviano es el W12, entonces en la tabla ya nos da el M de 1,5 para la aproximación subsiguiente. Entonces acá reemplazando el valor de M 1,5, recuerden que aquí tenemos la ecuación, es MUX por el coeficiente 1,5 más el momento respecto a Y 47 por M 1,5 y el U es 2. Entonces fíjense que aquí cambia. De lo que teníamos en la primera iteración, 714. A la siguiente iteración, 685. Entonces, con 685 vamos nuevamente a la tabla. Entonces, por ejemplo, el 10 por 88 queda el mismo, porque el 10 por 77 soporta 684. Fíjense que está bastante cerca de 685. Sin embargo, sigue siendo menor. Entonces, iría el 10 por 88. Lo mismo buscamos del W12. En la parte anterior estábamos buscando con 714, por eso estaba el 12 por 79. Pero fíjense que aquí el 12 por 72 soporta 710 en el método LRFD, que es mayor que 685. Entonces, sí está soportando, iría aquí en el listado de los perfiles. Y finalmente Eh, en el W14 queda el 14 por 82, que soporta una carga de 698, que es mayor que 695. Aquí sería en el 14 por 82, 698. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí tenemos los 2 listados de perfiles. Mientras que en el método ASD, si calculamos con la primera iteración, con el M de 1,6, la carga sale 496.
Buscamos los perfiles y para la siguiente iteración, para la aproximación subsiguiente, el M cambia a 1,5. Sin embargo, realizando nuevamente el listado, fíjense que quedan los mismos, porque la carga tiene que ser mayor que 482. Fíjense. Por ejemplo, si buscamos el del 14 por 82, en el método LRFD está 465 y tiene que ser al menos de 482, por eso no cambia. Y los otros también quedan igual, el 12 por 79 y el 10 por 88. De aquí realizando la comprobación, entonces fíjense, tenemos el 12 por 79. Calculamos acá el valor de P sub R con la ecuación. Nos quedaría 0,327, que es mayor que 0,2. Aquí tenemos la carga de pandeo de Euler. Inge, ¿por qué B sub 2 de 0? Porque es ladeo impedido. Les había dicho que en la mayoría de las estructuras que nosotros diseñamos es ladeo impedido, por lo que trabajamos con celosía. Gracias, Inge. De ahí que si tenemos ladeo permitido, tocaría consultar la norma. Sin embargo, ahí tenemos que las ecuaciones son un poco más complicadas, pero sí se podría hacer también para ladeo permitido. Lo que nosotros estamos viendo siempre es ladeo impedido. O sea, el B sub 2 siempre estamos tomando 0. Bien, entonces acá tenemos la carga de pandeo de Euler. Fíjense, aquí también está la ecuación. Tenemos el B sub 1 con el C sub M que nos está dando de dato. Si aplicamos respecto a X, tenemos 0,85 el C sub MX. Acá lo que va a cambiar es el P sub R para este método. Está dando menor que 1. Entonces aquí pongo, por lo tanto, el B1X es 1. Lo mismo para respecto a Y. Está dando menor que 1. Entonces cambiamos, porque esta es la condición para lo que nos dice la norma, que tiene que ser mayor o igual a 1. Luego, reemplazando acá en el momento requerido respecto a X y respecto a Y, tenemos 140 y 34, porque los coeficientes son 1. Calculamos el momento nominal. De aquí de la tabla, de las tablas tenemos el momento plástico, el factor de flexión, L sub B 16 y L sub P 18. Y el momento nominal respecto a Y de la tabla 3,4. Reemplazando en la ecuación de interacción, vamos a tener 0,999. Es menor que 1, entonces quedaría el 12 por 79 para el método LRF, perdón, este sería para el método ASD. ¿Alguna pregunta? En el siguiente problema es bastante similar al que acabamos de ver. Sin embargo, aquí nos dice, ¿sí? Yo tenía una pregunta. En el método ASD, el resultado era 0,89 y cuando tenemos, digamos, menor que 1, tomamos directamente el valor de 1. Eso no le comprendí bien. En el coeficiente B sub 1. Sí. Sí. Ya. Les decía que siempre que la norma da un condicionante, al no cumplirse, toma el valor del condicionante. Entonces nos dice la norma que B sub 1 vale esto, es decir, C sub M para 1 menos alfa P sub R por P sub E1,
siempre y cuando D mayor que 1. Entonces aquí estamos calculando primero con la ecuación. Entonces vemos que con la ecuación da menor que 1. No cumple lo que dice la norma. Entonces les decía que siempre que da un condicionante, al no cumplirse, cambia al valor del condicionante. Entonces cambio a 1. A diferencia de lo que tenemos en el método LRFD. Acá fíjense que para el primer perfil, fíjense, el B1Y sí está cumpliendo, es mayor que 1. Solamente el B1X está dando menor que 1, por eso le cambio a 1. Acá fíjense en la multiplicación, el B1Y es 1.03 por 47. Mientras que el otro valor, como era menor que 1, estoy cambiando a 1. Por eso el MRX quedaría igual al MNTX 200. De esa manera funciona siempre que nos da un condicionante de la norma. Gracias, Inge. Yeah. Bien, en el problema siguiente les decía que acá nos está diciendo seleccionar el perfil W2 más ligero. En este caso tenemos de acero con FY de 50 y 15 pies de longitud. Para las cargas y los momentos de primer orden mostrados en la figura. La columna es parte de un sistema de marco ariostrado. Entonces, esto significa la debo impedir. Suponga que CB es igual a 1. Entonces, la primera diferencia es de que acá podemos ver en la gráfica las diferentes vistas. Claro que esta puede ser la misma vista, ¿no?, de que tenemos de la carga axial y el momento respecto a X. Sin embargo, la vista de costado tendríamos ahí el otro momento, la flexión respecto a Y. Entonces, como tenemos de esta manera el problema, lo que deberíamos sacar primero sería las combinaciones de las cargas. Acá tenemos entonces la combinación. 1.2 por P sub D más 1.6 por P sub L. Entonces tenemos de 1.2 de 125 por 1.6 por 85. Ahora debemos revisar acá en la flexión. En los extremos no son momentos iguales. Fíjense que acá en este extremo tenemos el momento de carga muerta 140 y de carga viva tenemos 70. Y al otro lado tenemos 100 y 50. ¿Cuál de los dos lados cogemos? El que tenga el mayor momento. El de mayor momento, es decir, el valor crítico. Entonces, acá podemos ver, este lado sería el crítico. Entonces, con estos valores realizamos la combinación. Lo mismo del momento respecto a Y. En este lado tenemos los valores mayores. Por eso que aquí tendríamos entonces la combinación 1.2 por 140 más 1.6 por 70 respecto a X. Y respecto a Y sería 1.2 por 22 más 1.6 por 16. En la primera iteración, en este caso no hace falta la primera iteración. ¿Por qué motivo? Porque aquí nos dice que seleccione el perfil W12 más ligero. Entonces, directamente a la tabla del valor de M iríamos a la aproximación subsiguiente, porque ya sabemos el perfil. Entonces, en este caso es FY de 50. Sin embargo, es para un KL de 15. Entonces se podría tomar un valor promedio entre los dos. Pero aquí para 14 es 1.5 y para 16 es 1.5. Entonces quiere decir que para 15 también va a ser 1.5. Ya tenemos entonces acá reemplazando en la ecuación. M sería 1.5. Tenemos la carga axial equivalente. La carga combinada axial, 286. El momento, asimismo combinado, 280.
el valor de M minúscula 1,5, el momento respecto a Y, la carga combinada 52, M1,5 y el U2. Entonces necesitamos 862. Como aquí está limitado a un W12, entonces solamente es suficiente con poner el perfil que dé una carga mayor a 862. A diferencia del problema anterior que hicimos de una lista de perfiles. Aquí como está limitado a un W12, entonces quedaría el W12 por 87 con una carga máxima que soporta compresión de 895, que es mayor que 862. Realizamos la comprobación. Asimismo, tenemos aquí la relación para la ecuación de interacción, es la H11A, las resistencias de pandeo de Euler. Y aquí lo interesante sería de que debemos calcular el coeficiente de modificación del momento, C sub M. ¿Por qué estamos en categoría 1? De acuerdo a la gráfica, no tenemos cargas intermedias. Entonces, por ese motivo sería categoría 1. Ahora, ¿sería curvatura simple o curvatura doble? Doble. Revisemos acá los ejemplos que teníamos para C sub M. Cuando los momentos están de esta manera, se genera la deformación a un solo sentido. Entonces ahí es curvatura simple. Cuando tenemos los momentos opuestos, ahí tenemos curvatura doble. La diferencia entre los dos es que cuando es curvatura simple, la relación aquí del momento 1 al momento 2 es negativa y en curvatura doble es positiva. Entonces aquí vamos a tener que es curvatura simple. Sin embargo, aquí deberíamos sacar el menor momento, que sería la combinación en el otro lado. Entonces por eso estoy reemplazando acá el M1X con los valores de momento del otro lado. Lo mismo respecto a Y. Entonces aquí aplicando la fórmula de categoría 1, nos quedaría 0,6 menos 0,4. El menor momento 200 al mayor momento que sería 280, que ya habíamos calculado al inicio. Lo mismo aquí sería respecto a Y. Sería el menor momento 38,4 al mayor momento 52. Y como es curvatura simple, queda la relación negativa. Ya tenemos entonces los coeficientes. Reemplazando, tenemos entonces el B1X y el B1Y. Sacamos los momentos requeridos, los momentos nominales. Reemplazando en la ecuación de interacción, tenemos 1,058. No aplica el perfil. Como estamos solamente limitados a W12, colocamos el que le sigue, que sería el 12 por 96. Realizamos la comprobación y observamos aquí que da la relación en la ecuación de interacción 0,944. Menor que 1, entonces está bien seleccionado. Fíjense que acá los valores de C sub mx y C sub my quedarían los mismos, porque no depende del perfil. Lo que ya habíamos calculado anteriormente, que solamente dependen de los momentos.
Revisamos respecto al método ASD. Igual vamos a tener aquí las combinaciones de las cargas, la carga axial, momentos respecto a X, momentos respecto a Y. Tenemos la carga axial equivalente, en este caso con el valor de M de 1,5, que es para el perfil W12. Con 639, entonces vamos a la tabla y vemos que sería el 12 por 96. Realizamos la comprobación. Y aquí nos está dando que es mayor que 1. Entonces fíjense que el 12 por 96 no soporta en el método ASD, mientras que en el método LRFD fue el perfil seleccionado. Entonces, en el método ASD, el perfil que le sigue sería el 12 por 106. Realizamos la comprobación y en la ecuación de interacción nos está dando 0,947. Quiere decir que sí resiste. Quedaría seleccionado el 12 por 106 para el método ASD. ¿Alguna pregunta? Inge, siempre que el ejercicio nos dé a qué perfil nos vamos a dirigir, omitimos el primer paso y nos vamos directo a la otra iteración. Claro, nos vamos directo a la segunda iteración porque ya sabemos qué perfil es. Entonces, acá en la tabla de M, como ya sabemos aquí el perfil, vamos a la segunda iteración. Entonces, aquí para 15, para el W12, el M es 1,5. Bien, tal vez necesiten hacer algún repaso del SAP. No sé si es que quieren hacer una armadura, un pórtico, Un una pórtico, viga. Inge. ¿Se puede hacer un pórtico? Ya, claro. Ya. Bien, entonces vamos a abrir el programa. Aquí entonces podríamos escoger las unidades. Podríamos trabajar en kilonewton metro grado centígrado. Kilonewton metro grado centígrado. Vamos a poner un nuevo modelo. Aquí vamos a trabajar con la segunda opción de grilla. Podríamos hacer un pórtico simple.
En dirección del eje X, 2 líneas de grilla. En dirección del eje Y, 1. En Z2. La separación podríamos poner 6 en X. En Y no hace falta cambiar. Y en Z podríamos poner 4. Pulsamos OK. Cerramos una de las ventanas y trabajamos en el plano XZ. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos primero definir el perfil. Si nos vamos a propiedades de sección, en los elementos frame, importar para sacar un perfil estándar. Entonces un perfil en I. Desde la biblioteca de perfiles, el archivo secciones.pro. Aquí, por ejemplo, si utilizamos un perfil 16%. Aquí podríamos cambiar de material en el caso de que sea necesario. Aquí ponemos añadir nuevo material. Podríamos escoger el A36. Ok, y ahí se carga entonces en la lista de materiales, se carga el A36. Aceptar. Y acá dibujamos entonces los elementos estructurales con la ayuda de las líneas de gris. Ahí ponemos escape. Fíjense que como yo creé primero el perfil, acá está en la lista de perfiles el W16%. Entonces, cuando ustedes vayan modelando la estructura, si tienen más perfiles, pueden ir cambiando desde aquí, desde esta ventana. Aquí pulsamos escape. Seleccionamos los dos nodos. En el menú asignar, en Join, restricciones, vamos a poner empotrado. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, en la viga, podríamos colocar una carga distribuida. Asignar en frame loads distribuida una carga uniforme de 10 kilonewton por metro. Okay. Aquí con control D podemos quitar la línea de grilla. Utilizamos aquí el zoom extendido. Y ejecutamos el análisis. Aquí me está diciendo que no tengo guardado el archivo para poder ejecutar el análisis. Entonces, primero me pide que guarde. Y de ahí se ejecuta el análisis. Me va a presentar el pórtico deformado. Debido a la carga aplicada. Entonces aquí, por ejemplo, podemos sacar los diferentes datos. Si vamos a mostrar fuerzas y esfuerzos. Por ejemplo, en joints. Podríamos sacar aquí, ya sea como vectores o en forma tabulada, las reacciones. Como las cargas están aplicadas solamente en el plano, por eso tengo como reacciones 2 fuerzas y un momento en el empotramiento. Si tuviera una carga en 3 dimensiones, aquí me mostraría 3 fuerzas y 3 momentos como reacción, si fuera un análisis en 3 dimensiones. Estas serían entonces las reacciones. Si vamos nuevamente en mostrar fuerzas y esfuerzos en frame, podríamos sacar, por ejemplo, la carga axial. Aquí tenemos fuerza axial, mostrar valores en el diagrama.
la fuerza axial. También podemos desplegar diagrama de momentos respecto al eje local 3. Ahí tenemos el diagrama de momentos. Si damos clic derecho, por ejemplo, aquí en la viga, ahí tenemos fuerza cortante, momento flector y aquí la deformación. El primero es el diagrama de las cargas. Aquí nos muestra esto en color tomate porque estábamos aplicando una carga distribuida. Esa es la carga externa. También podríamos, como estamos asignando el perfil con un acero A36, podríamos chequear la resistencia de la estructura. Está resistiendo porque tenemos acá la relación de 0 a 0,5. Si damos clic derecho aquí, vemos la relación en 0.054. Esto para el método LRFD que está por defecto. Aquí podemos ver. El método LRFD. Si queremos cambiar de método, abrimos el candado y vamos a el menú de diseño en preferencias. Aquí tenemos el método. Cambiamos al ASD. Ejecutando nuevamente el análisis. Tenemos igual las relaciones de carga. En detalles podemos ver qué ecuación se está aplicando para ese elemento. Aquí está con la H11B para ese elemento. Como estás dando en color celeste, quiere decir que soporta más carga. Podríamos asignar un nuevo valor. Aquí vamos a poner asignar. En frame loads distribuida, estaba en carga muerta. Habíamos puesto de 10. Vamos a ver si resiste 100 kilonewton por metro. Entonces iniciamos el chequeo de la estructura. Y ya tenemos de acá en color verde. Eso quiere decir que sí puede soportar siquiera hasta 500 ha de soportar. Voy a cambiar el valor de la carga. Asignar. En frame loads distribuida. Acá voy a poner 500. Entonces aquí ya me está dando en rojo. Veamos cuánto sale la relación. Está en 2.24. Entonces máximo hasta unos 300 tal vez de en amarillo. Acá me está dando 1.52 con 300. Un poco menos de 200 es lo que puede soportar. Tal vez alguna pregunta. Cuando damos para correr para hacer la prueba de las cargas, no afecta en nada si también corre con la modal, o hay que ponerle en la parte superior la que dice run case, algo así, decía la primera opción.
Sí, eso es solamente, yo sé escoger para carga muerta para que no se demore mucho, porque este modal que crea el programa por defecto es cuando se quiere revisar la vibración que se produce en la estructura. A eso se refiere es un análisis modal, o sea, para revisar, por ejemplo, si fuera un bus. Entonces, por ejemplo, ahí la frecuencia de vibración debería estar entre 40 y 60 para que los pasajeros no se enfermen. Entonces, a eso se refiere, ya es un análisis más avanzado, es para vibraciones. De ahí que yo escojo acá para que no me calcule esta parte, para que no se demore, solamente por eso. De ahí no afecta en el cálculo. Gracias. Ya, también algo más que les iba a indicar, aquí por ejemplo ya me está dando en amarillo este elemento, una relación de 0,86,2, mientras que las columnas me está dando de 0,91,4, por eso están en tomate. Hay una opción también que el programa permite que, mejor dicho, nosotros le decimos al programa que escoja el perfil, de tal manera que quede el más económico. Sin embargo, por ejemplo, en la nave industrial que nosotros hicimos, no es bueno escoger esa opción porque ahí cada parte nos va a ir cambiando a un perfil diferente. ¿Sí? Entonces, en la construcción nosotros cogemos un solo canal para la parte externa. No podemos ir colocando en pedazos, ¿no es cierto? Entonces, por eso no es bueno escoger esa opción. Sin embargo, si hay para, por ejemplo, para este caso de pórticos simples, decir al programa que nos escoja el perfil. De ahí, esos serían los resultados. O sea, las reacciones, podemos sacar diagrama de momentos, diagrama de carga axial. Podemos sacar también la deformación. Acá, por ejemplo, podremos mostrar la estructura deformada de acuerdo a la carga muerta. En este ejercicio le tomó como cero la carga de la estructura Inge. No, en este caso estoy considerando el peso propio de la estructura. Si el problema nos dijera no considere el peso propio de la estructura, vamos en definir. En este caso estoy abriendo el candado para modificar y cambiamos acá el factor multiplicador a 0. Entonces ahí ya no consideramos el peso propio de la estructura. Pero en un problema real deberíamos considerar los pesos de los elementos estructurales. Fíjense, entonces acá si pongo iniciar el chequeo de la estructura, lo mismo si pongo ver las reacciones, ahí va a cambiar un poco, porque ya no consideramos el peso propio de los elementos estructurales, solamente las cargas externas. Ahora, fíjense cómo están las reacciones. Y yo coloco una carga, o sea, hago un análisis de la estructura en 3 dimensiones. Podría colocar, por ejemplo, en este elemento, asignar una carga puntual. Si pongo por distancias absolutas, el elemento mide 6 metros. Entonces, si pongo a la mitad, distancia de 3. Aquí por defecto estaba en la gravedad. Si yo pongo en Y, por decir algo, 50. Fíjense. Ahora estoy colocando en dirección del eje Y. Entonces quiere decir que ya el programa me va a considerar un análisis en 3 dimensiones. Si ejecuto el análisis y muestro las reacciones, ahí está. Lo último que había desplegado fueron las reacciones. Entonces, como ya tengo una carga en dirección del eje Y, acá en el empotramiento ya se generan 3 fuerzas y 3 momentos como reacciones. ¿Estamos de acuerdo? Inge, una pregunta más. Sí. Cuando agregamos las cargas, digamos, ahí teníamos 4 espacios para agregar la distancia y las cargas. Sí. ¿Importa el orden? Digamos, si yo pongo en el cuarto orden, en el cuarto casillero, pongo la distancia y la carga.
Y No, no importa. lo puse en... Ah, ya. No, no importa. Puede poner en cualquiera. Sí. También respecto a esto que les estoy explicando, si vamos a opciones, aquí me parece, display, sí, aquí mismo es, sino que como esta opción no se utiliza muy frecuente, aquí me parece que es en esto, no, estas son las unidades. En diseño es revisar, no lo encuentro. Aquí en analizar, dice, es esto, para setear las opciones. Entonces, fíjense que en este caso, en esta ventana, está activado para que nos realice en 3 dimensiones. Por eso están todos los vistos. Ahora, si yo le restringo al programa que solamente me calcule en el plano, entonces ya no me va a considerar la carga que había puesto en el eje Y. Y fíjense cómo salen las reacciones. Solamente 2 fuerzas y un momento, como estaba al inicio, porque el programa ya no me está calculando en 3 dimensiones. Este sería en 3D, el primero. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a quedar hasta ahí. Por favor, aprovecharán el tiempo estudiando. Inge, Sí. ¿me puede explicar cómo poner la pantalla en negro? Claro, solamente tienen que ir en opciones, en colores, en display. Y aquí tienen para escoger black background. Este es el tema. O si no, si quieren cambiar solamente el fondo, aquí sería en background. Y le ponen el color que quieran. De ahí este es para el tema, o sea, les cambia todos los colores. Sí, el black background para descansar la vista. De ahí, ustedes tal vez tengan en white. Así han de tener. Fíjense que hasta las líneas cambió a azul por lo que está el fondo blanco. Solamente es en esta parte de display, en el tema, black background. Y de ahí en este de acá, en la otra pestaña de output, en cambio es para los colores de los resultados. También vale cambiar. Gracias, Inge. Ya. No se olvidarán de registrar la asistencia en el aula virtual. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias.